En el video de hoy voy a contarte la historia de Saúl El Canelo Álvarez, quien actualmente es uno de los mejores boxeadores del mundo, e incluso ha sido nombrado hace poco como el mejor boxeador libra por libra. Pero aunque hoy se encuentra en plena cima, el Canelo empezó vendiendo paletas en los camiones de su ciudad. Lo llevamos a que vendiera paletas en los camiones. Le daba vergüenza, no quería ir, le decía pues ve, pero vas a ganar. El boxeo llegó después. Poco a poco, con trabajo, disciplina y esfuerzo, se fue ganando un lugar entre los mejores boxeadores, de tal manera que actualmente es uno de los deportistas mejor pagados de todo el mundo. Y como ya lo vimos, todo comenzó vendiendo paletas. Saúl El Canelo Álvarez nació el 18 de julio de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Santitos, como también lo conocen sus familiares y allegados, desde muy pequeño ya pintaba para ser un extraordinario peleador, pues seguido se metía en problemas con los demás niños, no tanto porque fuera una persona agresiva, más bien, y como su hermano mayor lo platica en una entrevista, casi todas las peleas que llegaba a tener cuando era chico se daban por defender a otros niños de los demás. No era simplemente que le gustara buscarse problemas así porque sí. También su hermano lo describe como un niño duro y muy valiente. Esto deja claro que el Canelo había nacido con la gallardía necesaria para convertirse en un boxeador destacado. En la familia del Canelo hay 7 hermanos, pero de todos ellos, quien se inició en el boxeo fue el mayor, Rigoberto Álvarez. Este se convirtió en un referente para sus otros hermanos. Gracias a esto, cada uno de ellos se fue interesando por practicar este deporte, y nunca faltaban las peleas de entrenamiento entre ellos mismos, pues al ser 7 hermanos era fácil encontrar con quién pelear. Pero hasta ese momento solo Rigoberto era quien entrenaba el arte del pugilismo formalmente. Su padre Santos era propietario de una paletería de helados. Este hombre, como todo buen padre, trataba de darles un buen futuro a sus hijos. Sobre todo, se encargaría de darles enseñanzas de vida. Así que cuando cumplían cierta edad, mandaba a sus hijos a vender paletas a los camiones, con la clara intención de que aprendieran lo que costaba ganar el dinero, pues ellos también se llevaban una ganancia. El señor Santos Álvarez fue enviando a sus hijos a vender conforme fueron creciendo, hasta que llegó el momento de enviar al hoy reconocido boxeador Saúl Canelo Álvarez. Cuando llegó el día en que el Canelo acudiría a vender por primera vez, este no mostraba necesariamente un gran entusiasmo por hacerlo, pero no había de otra. Su hermano Rigoberto ha contado que le entregaron a Saúl aproximadamente 40 piezas de paletas para que éste se fuera a venderlas a los camiones y autobuses. Todo ahí parecía normal. Tal vez si el Canelo Álvarez resultaría ser un extraordinario vendedor, pero las cosas no fueron así. Después de un tiempo de que Saúl había partido para vender las paletas, aproximadamente en 2 horas, por fin regresó. ¿Pero cuántas había vendido? ¿Sería el Canelo el mejor vendedor que todo el mundo estaba esperando? Si recordamos, le habían entregado aproximadamente 40 paletas para vender, pero cuando volvió, no había vendido ni una sola, y para acabarla, todas estaban deshechas, pues el calor las había derretido. En aquel momento Saúl expresó que sí las ofreció, pero que nadie le quiso comprar. Su hermano Rigoberto fue quien lo recibió. Él, al ser mucho mayor que el Canelo, y habiendo pasado por ese mismo camino, pues también le había tocado de más joven salir a vender a los camiones y autobuses, se dio cuenta de que lo que el Canelo le contó no era cierto. La verdad era otra. Lo que realmente había pasado era que el Canelo, por vergüenza, no se había subido a ningún camión para ofrecer las paletas. Su hermano Rigoberto, en una entrevista, declara que en el momento en el que el Canelo le dijo que nadie le había querido comprar, recordó que en su primer día de ventas también le había pasado lo mismo, y por vergüenza no se había subido a ningún camión. La primera vez que lo mandamos a eso y que mi papá me encargó, le llenamos la hielera y como a la hora y media, 2 horas llega con las mismas. Dice, pues es que no vendí ninguna, no me quiere comprar la gente. Ah, caray. Entonces yo recordé que a mí me pasó lo mismo cuando mi papá me mandó por primera vez. No me subí a ninguno porque me daba vergüenza. Así que con la experiencia que él mismo había vivido, entendió que había que darle solo un empujón al Canelo, para que éste se animara y rompiera la barrera de la pena para vender. Así que le llenó nuevamente la hielera y acompañó a Saúl a la central de camiones. Luego de que el Canelo se subiera al primer camión, su hermano narra que los demás fueron como si nada. Así fue como el Canelo logró superar su vergüenza por vender, a tal grado que en ocasiones, hasta entre los hermanos se llegaban a pelear para subirse primero que el otro a los camiones. Rondando los 13 años, Saúl Álvarez pisa por primera vez un gimnasio de boxeo. Su hermano Rigoberto nuevamente es quien lo guía y lo presenta con el entrenador del lugar, el Chepo Reynoso, un hombre del que hasta el día de hoy no se separaría. De inmediato que el Canelo empieza a entrenar, Chepo Reynoso se da cuenta de que aquel muchachito tenía grandes cualidades boxísticas, pero todavía le faltaban muchas cosas por aprender. El sobrenombre de Canelo se lo puso precisamente a su entrenador Chepo Reynoso. Esto se debió al color del cabello de Saúl, pues desde niño él ha sido un hombre pelirrojo, de ahí que su entrenador le llamara inicialmente Canelito.
A los 14 años, el Canelo decide tomar una decisión muy difícil para él en aquel entonces, pues luego de pensarlo y darse cuenta de que no era bueno para la escuela y además esta tampoco le gustaba del todo, decide abandonar sus estudios de secundaria. Pero lo más difícil fue cuando le expresó a sus padres el deseo de abandonar la escuela y cambiarla para dedicarse al boxeo. Estos de inmediato se disgustaron con él, pero el Canelo estaba determinado, y así como lo dijo, lo hizo, y abandonó la secundaria para dedicarse al 100% al boxeo. El 29 de octubre de 2005 y con la edad de tan solo 15 años, el Canelo Álvarez realiza su primera pelea en el boxeo profesional. Esta se llevó a cabo en la Arena Chololo Larios, ubicada en Tonalá, Jalisco. A partir de ahí fue demostrando en cada pelea sus grandes capacidades. Poco a poco fue derrotando peleadores de nombres no tan reconocidos, y todas sus peleas eran realizadas en territorio mexicano. Pero el 28 de octubre de 2008, realiza su primera pelea en los Estados Unidos, enfrentando a Larry Mosley. El Canelo iba siendo reconocido cada vez más en el mundo del boxeo. Su nombre se iba posicionando conforme derrotaba boxeadores de gran nivel. Todo parecía ir bien, incluso no había perdido ni una sola pelea. Pero el 14 de septiembre de 2013 le llegaría su primera y hasta hoy única derrota. Su contrincante en aquel momento era el también invicto Floyd Mayweather Jr. Después de 12 rounds, por decisión dividida, el Canelo pierde su primera pelea. Esto sin duda fue algo que lastimó a Saúl Álvarez, pues incluso su entrenador Chepo Reynoso llegó a manifestar que el Canelo lloró después de su derrota. Saúl Álvarez se recuperó de su única pelea perdida y con disciplina continuó creciendo boxísticamente. Derrotaba a cada nuevo contrincante que enfrentaba, pero había una pelea que el Canelo tenía pendiente incluso desde hacía muchos años. Cuando el Canelo apenas comenzaba su ascenso, queriendo demostrar sus cualidades y sintiéndose con gran capacidad, retó a pelear en ese entonces, a la igual que él, joven figura del boxeo, Julio César Chávez Jr. ¿A quién quieres? A Julio César Chávez. A ver, la gente está diciendo... Bueno, yo estaría dispuesto a pelear con Chávez para que vean que nomás es el nombre y yo me lo he ganado gracias a mi trabajo. Todos los aficionados a este deporte miraron con gran interés esa pelea y animaban a que ésta se realizara, pero por diferentes razones la pelea no se llevó a cabo por aquellos tiempos. Luego de casi 10 años y después de arreglarse en los términos del contrato, en el 2017 por fin se anuncia la gran pelea entre el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Todos los aficionados al boxeo esperaban una tremenda pelea entre estos dos mexicanos, pero esta no fue así, pues el Canelo se llevó el triunfo de manera contundente. Chávez Jr. no mostró mucha resistencia. Él argumentó a su favor que había bajado demasiado peso para que la pelea se realizara, pues su categoría estaba por encima de la que peleó, y esto había afectado su rendimiento. Después de derrotar a Chávez Jr., el Canelo se enfrentó en dos grandes peleas contra Gennady Golovkin. En la primera se decidió un empate y la segunda fue para Saúl Álvarez. Con esta pelea no dejaba duda de que se había posicionado en la élite del boxeo, pues muchos incluso antes de la pelea daban como ganador a Golovkin, quien además llegaba invicto. De esta manera el Canelo siguió enfrentando a rivales de gran nivel como Rocky Fielding, Daniel Jacobs, y su última pelea realizada antes de la emergencia de salud se dio el 2 de noviembre de 2019 contra Sergey Kovalev. Canelo Álvarez fue considerado como el mejor boxeador del mundo en el 2019, luego de unificar títulos en peso mediano al haber vencido a Daniel Jacobs y derrotar en peso semipesado a Sergey Kovalev. Y dicho sea de paso, su entrenador Eddie Reynoso, hijo de Chepo Reynoso, también fue considerado como el mejor entrenador del año. En la actualidad, el Canelo espera que las autoridades den luz verde para poder seguir enfrentando a peleadores de gran nivel. Incluso, se ha llegado a hablar de que pudieran llegar algunas peleas sin público, pero eso aún se ve muy difícil. Esta ha sido la historia de Saúl El Canelo Álvarez, un hombre que desde su infancia tuvo que trabajar vendiendo paletas, pero sin saberlo esto lo formaría para dedicarse a su deporte favorito. Y aunque haya dejado sus estudios, hay que decirlo así, el tiempo le terminó dando la razón, y se convirtió en un peleador que sin duda dejará huella en el boxeo mundial. Como siempre y si lo deseas, te invito a que sigas este canal para ver más videos. Así que muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.